Ya, ya, ahora sí. Bien, chicos, vamos a comenzar con el primer tema de la semana número 3 del curso de fisiopatología, que es presión arterial. Para ello, quisiera que me ayuden a responder las siguientes preguntas, ya que ustedes ya han llevado fisiología. Bueno, esta es la diapo con respuestas. Aquí, por ejemplo, tenemos la pregunta de ¿qué molécula aumenta la excreción de sodio y causa vasodilatación? ¿Alguien me puede decir? Ya sabemos la respuesta, la estamos viendo ahí. Péptido natriurético atrial. Quisiera que alguien me pueda decir a qué nivel actúa el péptido natriurético atrial para producir esta natriuresis y también la vasodilatación. Esto me parece que lo han visto en fisiología, lo deben haber visto en fisiología. ¿Alguien tiene algún concepto acerca de esto? Muy bien, Valeria, actúa en la aurícula, ¿cierto? Por eso se llama péptido natriurético atrial. Bueno, en realidad se produce por las aurículas. Recuerden, voy a dibujar acá. Estos son conceptos básicos que ustedes deben de conocer antes de hablar de fisiopatología de la presión arterial, son conceptos de fisiología. Recuerden que a nuestro corazón derecho, a nuestro atrio derecho, le llega sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. La aurícula va a detectar el volumen de sangre que le lleva, ¿ok? Por eso se dice que el corazón derecho maneja más lo que es volúmenes, ¿ok? El atrio, específicamente. Entonces, si la aurícula, las células atriales, detectan que el volumen de sangre venosa que le llega es excesiva, lo que hace esta aurícula es producir una proteína chiquita, un péptido, que va a ir al riñón. Este péptido le va a decir al riñón que excrete más sodio en la orina. Por eso es que cuando hay más sodio en mi orina se llama natriuresis. Es un péptido que produce la natriuresis y es sintetizado por mis células atriales o auriculares. Entonces, se produce cuando hay un incremento de la volemia en nuestro cuerpo. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes moléculas causa vasoconstricción? Sé que puede ser un poco difícil recordar el tromboxano, los leucotrienos, cuál producía vasoconstricción, cuál vasodilatación. Recuerden, como está bajo el óxido nítrico, no puede ser una respuesta porque produce vasodilatación, a diferencia del tromboxano. Bueno, esta es una pregunta más de memoria. Luego, aquí comentan, si se bloquea la ECA, ¿el nivel de qué molécula disminuiría? ¿Alguien me podría decir, una preguntita por acá, ¿alguien me podría decir, me podría comentar un poco acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo han visto en fisiología? Pueden prender su micro si gustan. Justo tuve que repasar esto de nuevo hace algunos días, porque bueno, yo estoy llevando el curso de infectología y les comento que en el tema de COVID nos recordaron un poco la fisiopatología del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En realidad existen dos enzimas convertidoras de angiotensina, ¿cierto? Nosotros conocemos a la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿cierto? Ya, pero en realidad existen dos tipos de ECA. La ECA 1 es la que hace este proceso de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, a diferencia de la ECA 2. La ECA 2 lo que hace es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 la convierte en angiotensina 1,8.
1-7 o 1,7, como lo quieran llamar. Esto es importante en la infección por el COVID-19. ¿Por qué? Porque el COVID-19, SARS-CoV-2, virus SARS-CoV-2, lo que ataca es a la enzima convertidora de angiotensina número 2. ¿Y por qué esto es dañino? Porque la angiotensina 1-9, 1-7 tiene funciones anti-inflamatorias, también tiene una función vasodilatadora. A diferencia de la angiotensina 2, ¿cierto? La ECA1 convierte a angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene los efectos opuestos, ¿cierto? Vasoconstricción, retener más líquido. Y por lo tanto, la angiotensina 2 contribuye al aumento de la presión arterial, ¿cierto? Ya. Entonces, el SARS-CoV-2, como está atacando a toda mi ECA2, o sea, la ECA2 está siendo la diana del SARS-CoV-2, la ECA1 está libre, está feliz porque nadie la ve. Entonces, la ECA1 va a comenzar a actuar más y va a convertir con mayor actividad a la angiotensina 1 en angiotensina 2, y por lo tanto la presión arterial, por la vasoconstricción, por el aumento de la volemia, por el aumento de la sangre, va a aumentar en esta persona. Entonces aquí les están preguntando por la enzima convertidora de angiotensina, la que la mayoría conoce, que es la ECA1. Entonces, si la ECA1 está bloqueada, lo que disminuye es la angiotensina 2. Pero les coloqué esta pregunta porque cuando vean cursos un poco más avanzados, se van a dar cuenta que no solo existe una sola ECA, sino existen dos. Y los productos de bien. Acá nos hablan acerca de cuáles son los factores que determinan la presión arterial de una persona. Esto también ya lo han visto ustedes en fisiología, pero lo vamos a recordar aquí. ¿Qué es presión? Recuerden que en física del colegio y en física también de la universidad han visto que la presión resulta de dividir la fuerza entre área, ¿cierto? Es la fuerza que se aplica en un área determinada. Hablamos de presión arterial respecto a la fuerza que ejerce nuestra sangre hacia la pared de la arteria o de un vaso sanguíneo, ¿ok? Porque así como hay presión arterial, también hay presión venosa. Entonces, si hablamos de la fuerza que ejerce la sangre sobre el área de un vaso sanguíneo, ¿cómo sacamos nosotros o cuál sería la fórmula de nuestra presión arterial? Sería, ¿qué cantidad de volumen eyecta mi corazón y atraviesa mis arterias, mis vasos sanguíneos, en un minuto? Ese es el gasto cardíaco, ¿cierto? Porque el gasto cardíaco es esa cantidad de sangre que eyecta mi corazón, ¿ok? En un minuto. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? Es volumen sistólico. ¿Y qué es la resistencia vascular periférica? Es que tanto se resiste mi arteria a esa fuerza que ejerce la sangre. ¿Será que tiene poca resistencia? Es decir, la arteria está un poco dilatada y por lo tanto no se siente mucho la fuerza de la sangre que fluye a través de ella. ¿O será que la resistencia está aumentada? Es decir, el tamaño, el área o el radio de mi arteria es pequeño y por lo tanto la fuerza, como la resistencia está aumentada, la fuerza con la que va a pasar la sangre va a ser mayor, ¿cierto? Entonces, por eso es que la fórmula de presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular. Ya.
Aquí está un poco acerca de qué afirmación sobre la angiotensina es correcta. Ya les había un poco comentado cómo la angiotensina 2 influye en el aumento de la presión arterial. Si tenemos más volumen de sangre circulando en nuestras arterias, por lo tanto, va a golpear con mayor fuerza a mis arterias y la presión va a aumentar. Entonces, la angiotensina 2 contribuye a esto. ¿Por qué? Porque en los riñones, si mal no recuerdo, principalmente a nivel del túbulo colector, la angiotensina 2 se va a encargar de reabsorber mucho sodio y por ósmosis el agua va a seguir al sodio y así vamos a tener más plasma sanguíneo, ¿ok? Por lo tanto, más volemia. Este esquema que está aquí a la izquierda, que ustedes lo tienen en el PDF que les he compartido, ahí está. El esquema que está a la izquierda es para recordar solamente la fisiología, ¿ok? En la parte superior, a ver, vamos a pasearnos por aquí solo unos segundos. En la parte superior tienen los determinantes de la presión arterial, gasto cardíaco, por resistencia vascular periférica. Por lo tanto, cuando ustedes vean la fisiopatología de la presión arterial, van a reconocer que altera mi gasto cardíaco, que aumenta mi gasto cardíaco. Por lo tanto, como el gasto cardíaco aumenta y forma parte de esta fórmula, también aumenta la presión arterial. ¿Cómo se mide la presión arterial? Traten de practicarlo antes de llegar a séptimo ciclo, porque cuando ustedes pasen a clínicas, comiencen a ver a sus pacientes, es necesario que les puedan medir las funciones vitales, dentro de ellas la presión arterial. A mí me ha pasado que por no haber practicado con tiempo, me ha dado mucho nervio al principio de mis prácticas de medir la presión arterial yo sola. Entonces les recomiendo practicarlo antes. Por otra parte, la resistencia vascular periférica, como ya les comenté, es qué tanta resistencia ejercen las arterias sobre la sangre que está pasando ahí. Poca resistencia quiere decir que la arteria se dilata, ¿cierto? Está más grande. Así como, por ejemplo, cuando queremos regar las plantas con una manguera, si la manguera es muy estrecha, tiene un radio pequeño, por lo tanto, el agua va a pasar con más fuerza, ¿cierto? O por ejemplo, cuando colocamos nuestra mano en la punta de la manguera, como haciendo un orificio más angosto, sabemos que va a pasar el agua con más fuerza, ¿sí o no? Ya. En cambio, cuando abrimos o cuando tenemos una manguera más grande, el agua pasa con menor fuerza. ¿Okay? Eso es aumento de la resistencia y disminución de la resistencia cuando está más grande. Y ahí están otros determinantes, como por ejemplo los vasoconstrictores, que son la angiotensina 2, las catecolaminas, que ustedes ya saben que son la noradrenalina, la adrenalina, el tromboxano también que les estaba comentando, los leucotrienos, la endotelina 1, por ejemplo. En cambio, los dilatadores son las prostaglandinas, las cininas, por eso es que hay una cinina que se llama bradicinina, y esto que está aquí a la mano izquierda es un poco cómo se regula nuestra presión arterial. Recuerden que a nivel de el nervio carotidio, o gracias al nervio carotidio o el nervio sinusal, la información de cómo está nuestra presión arterial, porque se extensa a nivel de la bifurcación de la arteria carotidia, en carótida interna, carótida externa, que lo están viendo ahí en imagen, aquí. Esta información va a atravesar este nervio que están viendo acá, que es el nervio carotidio, nervio sinusal. ¿Okay? Y a través de ese nervio va a llegar al noveno par craneal, que lo estamos observando aquí. Gracias a esto es que la información a través de los nervios va a llegar a nuestro bulbo raquídeo. Por lo tanto, este nervio carotidio o nervio sinusal, como llevan la información, se conocen como nervios aferentes. ¿De dónde llevan la información? Nuevamente, captan o sensan la información de la presión de sangre que se ejerce sobre las arterias, justo aquí en la bifurcación de la arteria carótida. ¿Ok? Ahí está el seno carotidio. ¿Ok? El seno carotidio es
A ver, esperemos a que cargue. Ya, ahora sí. A ver, un momento, por favor. Ya. Bien, entonces, luego, una vez que llegue esta información al centro regulador o al centro cardíaco que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo es el que va a decidir qué hacer con esta información que le llega. Si disminuir la presión arterial o si aumentar la presión arterial. Entonces, a través de vías eferentes, va a enviar información al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Al corazón para qué? Si mi presión arterial está muy elevada, o si tengo mucha sangre pasando a través de mis vasos sanguíneos, o tengo una gran resistencia, lo que el corazón va a responder, es mediante la disminución de la frecuencia cardíaca, porque si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, entonces voy a disminuir el gasto cardíaco. Es decir, como el corazón se contrae menos veces por minuto, menor frecuencia cardíaca, va a haber menos cantidad de sangre que pase por mis arterias en un minuto. Y eso hace que la dilatar, ¿para qué? Para que disminuya la resistencia vascular periférica y por lo tanto la presión arterial también va a disminuir. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando los vasoreceptores, los receptores que están a nivel del nodo sinusal, que llevaron la información a través de estos nervios, pensaron que la presión estaba elevada. Como la presión estaba elevada, la respuesta fue bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, y vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica. Ya. Ya. Y aquí tienen un pequeño esquema en el que les hablo un poco acerca del reflejo baroreceptor. Este reflejo que es emitido por el nodo sinusal a través del nervio carotidio, nervio sinusal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo contrario. ¿Qué pasa cuando disminuye la presión arterial? O sea, los varoreceptores sensan que la presión arterial está disminuida. ¿Qué pasa acá? Lo que va a hacer es decirle al corazón lo siguiente: que aumenten su actividad. Obviamente, mediante la inervación simpática que recibe el corazón, este va a aumentar su frecuencia cardíaca. O sea, vamos a tener una taquicardia, ¿sí? Esta taquicardia va a añadírsele una vasoconstricción. ¿Por qué vasoconstricción? Porque recuerden que la vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica y eso hace que aumente la presión arterial. ¿Y por qué taquicardia? Porque si tengo más latidos por minuto, si tengo más frecuencia cardíaca, voy a tener más sangre pasando por mi corazón, por mis arterias, perdón, en un minuto. O sea, el gasto cardíaco va a aumentar. Y como aumenta el gasto cardíaco, la presión de la sangre a través de esos vasos sanguíneos va a aumentar y eso hace que la presión arterial suba. De lo que estaba baja, sube. Entonces, el efecto que produce mi cuerpo de manera inmediata, casi inmediata, en segundos, minutos, por este reflejo varoreceptor, cuando primero mi cuerpo estaba con una presión arterial disminuida, está hipotenso. ¿Cuál es el efecto en segundos o minutos? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la resistencia vascular periférica o vasoconstricción, y aumento del retorno venoso. ¿Qué quiere decir? Que mi corazón va a latir más tiempo, también que las arterias van a tener un radio disminuido, pero además la vena cava superior y la vena cava inferior y otras venas, por lo contrario, van a llevar más sangre, o bueno, dicho de otra manera, va a añadir que las venas van a llevar más sangre hacia mi corazón. Un segundo, por favor. Bien. Lo que quiero que quede claro, chicos,
es que cuando hay este cambio de la presión arterial, este sistema reflejo, este sistema de vasoreceptores, ya saben cuáles son los vasoreceptores, los que están en la bifurcación de la carótida, actúa en segundos o minutos. Muy diferente a lo que va a ocurrir después con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es básicamente un sistema de hormonas. Las hormonas se van a secretar, se van a activar por las enzimas y todo, horas después, ¿ok? Lo primero que interviene cuando hay una alteración, ya sea aumento o descenso de la presión arterial, es este sistema reflejo. Por eso se llama sistema reflejo. Y los componentes que tiene un sistema reflejo es este que les he colocado acá. Tenemos al receptor, ¿no? Al que sensa, al que detecta ese cambio. ¿Dónde está el vasoreceptor? En esta bifurcación carotidia. Se los repito porque es de fisiología y bueno, hace ratito no me contestaron creo muchas algunas preguntas que es importante reforzar. Llevan información a través de este nervio, este palito, que lo observan ahí de color amarillo, bueno, lo pinté encima de color negro, que es el nervio carotidio, nervio sinusal, hacia el noveno par. ¿Okay? Bien. Estas vendrían a ser las vías aferentes, las que llevan la información de lo que captó el receptor hacia el centro regulador o centro coordinador, que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo consolida toda esa información que le llega a través de la vía aferente y emite una respuesta a través de otra vía eferente. Y la vía eferente va a actuar sobre corazón y vasos sanguíneos, donde se va a emitir este efecto. Valga la redundancia. ¿Cuál va a ser? Si la presión arterial está elevada, bradicardia, vasodilatación. Si la presión arterial está disminuida, el sistema reflejo responde con taquicardia y vasoconstricción. Luego viene entonces lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si este sistema reflejo actúa rápido, pero aún así, aún habiendo taquicardia, minutos después, persiste la hipotensión, la presión arterial baja, ahí recién se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque eso es que lo pongo como regulación de la presión arterial, parte B, porque esto es lo que viene después. ¿Cómo funciona este sistema renina-angiotensina-aldosterona? De la siguiente manera. El hígado, el órgano productor de proteínas por excelencia, va a producir el angiotensinógeno, que como menciona el sufijo, nógeno, hace referencia a una sustancia que todavía no está activa, ¿ok? El angiotensinógeno se va a activar gracias a la renina, ¿ok? Que producen, se me fue el nombre, las células peritubulares, no, las células que están alrededor de la arteria aferente. Ajá, sí que vi. Yuxtaglomerulares. Exacto, las células extraglomerulares, que son, a ver, acá se los voy a dibujar. Recuerden que aquí tenemos al ovillo de capilares, y este ovillo de capilares se forma gracias a división de la arteria glomerular aferente, ¿no? Y termina en la arteria glomerular eferente. Ya, alrededor de las células endoteliales. Ya, estas células endoteliales se modifican para producir renina. Estas células especializadas en producir renina son lo que, gracias a Kevin puede recordar, son las células yuxtaglomerulares. Ya, bien. Y bueno, recuerden que el aparato yuxtaglomerular en realidad tiene tres componentes, ¿cierto? Las células yuxtaglomerulares, las células de la mácula densa y las células productoras de colágeno. ¿Alguien recuerda su nombre? ¿Alguien recuerda el nombre de el colágeno especial que tenía, que estaba recubriendo a mi glomérulo? Mesange, ¿cierto? Mesange.
Entonces, estas células son las células mesangiales. Yuxtaglomerulares, porque también hay células mesangiales que están metidas en el glomérulo, que son las glomerulares. Bien, entonces aquí se produce la renina y esta renina va a modificar a la angiotensina y la angiotensina 1. Ya, ahí está. La angiotensina 1 a nivel de los pulmones, en realidad no solo en los pulmones, sino también en los vasos sanguíneos puede ocurrir esto, va a encontrar a una enzima muy importante que es la enzima convertidora de angiotensina número 1, ¿ok? La número 1. Va a convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerden que hay dos enzimas convertidoras de angiotensina, ¿ya? Entonces, la 1 convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene muchos efectos, por ejemplo, el efecto vasoconstrictor a nivel de las arterioles. ¿Okay? Por eso es que la angiotensina 2 contribuye a aumentar la presión arterial. Otra cosa es que a nivel de, del riñón se va a convertir esta angiotensina 2 en aldosterona. Y esta, perdón, a nivel de la glándula suprarrenal se va a convertir la angiotensina 2 en aldosterona. ¿Alguien recuerda en qué capa de la glándula suprarrenal se convierte a aldosterona? Chicos, ¿alguien recuerda las capas? Sí, dale, Kevin. Iba a decir en la corteza, en la capa glomerular, si no me equivoco. Excelente. Tengo un resumen en Youx para eso. Hay una pequeña memotecnia que a mí me gusta usarla para recordar las capas de la corteza suprarrenal. Recuerden que igual que una manzana o igual que un durazno, que tiene una corteza y que tiene una pulpita, la glándula suprarrenal tiene una corteza y tiene una médula. ¿Okay? La médula es la que produce las catecolaminas, recuerden. Sus células se llaman, ¿alguien sabe cómo se llaman? Cromafines. Cromafines, muy bien. O feocromocitos, ¿cierto? Ya. Y la corteza, esa es la médula, la corteza tiene 1, 2, 3 capas. La capa más externa, la que está en contacto con la cápsula suprarrenal, es la Glomerular. muy bien, la glomerular. ¿Por qué recibe este nombre? Por la forma de las células, ¿cierto? Se agrupan como en glomérulos, ¿no? Como en circulitos. Ya. Esta, la glomerular, termina en lar, ojo, sintetiza mineralocorticoides. Aquí está. Sintetiza mineralocorticoides. Y un tipo de mineralocorticoides es la aldosterona. Entonces, esta capa más externa de la corteza suprarrenal juega un poco con la, ¿cierto? La y al. La capa glomerular sintetiza mineralocorticoides y un tipo de mineralocorticoides es la aldosterona. Entonces, a este nivel es donde la angiotensina 2 se convierte en aldosterona. La aldosterona se va a la sangre y en la sangre, la aldosterona, lo que va a hacer es dirigir para tener el siguiente efecto. La reabsorción de sodio, la excreción de potasio, porque recuerden que tenemos mucha carga positiva. Otra cosa con carga negativa tiene que excretarse a través de la orina, para que haya homeostasis, ¿cierto? No puede haber mucha carga positiva en mi sangre. Si ya estoy reabsorbiendo mucho sodio con carga positiva, tengo que eliminar otra cosa con carga positiva. Entonces ahí se va el potasio, la excreción de potasio. Por eso es que más adelante, no, de hecho sí lo van a ver en fisiopatología, que son los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos del sodio, hiponatremia, hipernatremia, trastorno del potasio, hipocalemia, hipercalemia, y aquí van a ver cómo la aldosterona produce esta alteración. Retención de agua, ¿por qué? Porque el sodio al tener carga positiva va a jalar algo con carga negativa.
que es el agua. El agua tiene carga negativa, recuerden eso siempre. Esto, chicos, contribuye al aumento de la presión arterial. Y finalmente está el sistema de las cininas. El sistema de las cininas comienza con la presencia de un cininógeno. Cininógeno es una cinina inactiva. ¿Por qué? Porque lleva el sufijo geno. ¿Dónde se produce el cininógeno? En el hígado. El cininógeno luego va a pasar a llamarse, ya sea a nivel del plasma, a nivel tisular, una calicreína. Y gracias a la presencia de aminopeptidasas, que son enzimas, si es una calicreína en el plasma, va a convertirse en bradicinina. La bradicinina tiene efecto vasodilatador, y nunca se olviden de eso. Cuando la bradicinina ya ejerce su efecto, es escindida, es rota por la enzima convertidora de angiotensina. Entonces se inactiva. En farmacología van a ver que hay antihipertensivos que actúan sobre esta enzima. ¿Para qué? Para que ya no esté la angiotensina 2, ¿cierto? Porque la ECA1 me transforma angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, al yo aplicarle un fármaco que inhiba esta enzima, voy a tener menos angiotensina 2 y por lo tanto menos presión arterial. Aquí está el efecto adverso de esos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como inhiben esta enzima, y esta enzima se encargaba de listar a la bradicinina en fragmentos inactivos, pues la bradicinina ya no tiene a quien la inactive, por lo tanto su efecto va a persistir, ¿no? El efecto de la bradicinina va a persistir, que es la vasodilatación. Pero otro efecto de la bradicinina puede ser a nivel respiratorio. ¿Okay? Bien. Listo. Ahora sí, netamente el tema de fisiopatología de la hipertensión es que hay dos tipos de hipertensión arterial, la primaria o la secundaria. La primaria también se llama idiopática. La hipertensión primaria ocurre porque, y se llama idiopática porque aparentemente no hay una causa bien establecida. No hay una causa bien establecida no porque no sepamos qué es, sino porque la causa puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser por tus hábitos alimenticios, porque consumas mucha sal. Puede ser por sedentarismo, porque no hagas actividad física. Puede ser por tu alimentación rica en grasas o rica en chatarra, que va a alterar el vaso sanguíneo. Las grasas, como todos sabemos, se acumulan en la arteria, en la pared de la arteria, y como se acumulan ahí, la resistencia aumenta, y al pasar la sangre va a golpear con más fuerza. Entonces, por eso es que la hipertensión arterial primaria, como tiene muchas cosas que influyen, se llama también idiopática. Y la mayoría de personas, el 95% que tiene presión arterial alta, es por esto, por hábitos nocivos, fumar, sedentarismo, no hacer ejercicio, tener una alimentación no saludable, entre otros. O también puede ser por la edad. Los adultos mayores son más propensos a hacer presiones arteriales altas. ¿Ok? Bien. En el caso de la hipertensión arterial secundaria, la diferencia está en que sí hay una causa definida que me lleva a la hipertensión arterial. Por ejemplo, si hay un tumor a nivel de esta médula suprarrenal, se van a producir, por lo tanto, más catecolaminas, más adrenalina, más noradrenalina. Como hay un feocromocitoma, se le llama, OMA es tumor, y feocromocito viene a ser la célula que produce catecolaminas, este feocromocitoma aumenta la presión arterial. Otra causa es la acromegalia. La acromegalia quiere decir que la persona es de talla alta, ¿cierto? Principalmente sus extremidades. Recuerden que la acromegalia tiene que ver con una alteración de la hormona de crecimiento, cuando ya las placas epifisiarias han cerrado. Las placas epifisiarias están en los huesos, ¿cierto? Y son principalmente tejido conectivo. Entonces, este tejido conectivo que da lugar a los huesos, cuando ya cierra, ya se convierte en hueso, pero sigue recibiendo estímulo de la hormona de crecimiento, por lo tanto va a haber un crecimiento, pero solo
de los huesos de los miembros superiores, miembros inferiores, y también del mentón, hay un crecimiento en la acromegalia. Pero un efecto adverso es que puede verse en las personas que padecen acromegalia la coartación de la aorta. Coartación de la aorta quiere decir estrechez de la aorta, por lo tanto hay mayor presión de la sangre. Otra cosa es el apnea del sueño. Apnea del sueño se produce cuando la persona, al dormir, tiene una caída de la lengua hacia la faringe, hacia la pared posterior de la faringe. O sea, prácticamente la persona cuando está durmiendo, como la lengua cae para atrás, obstruye la vía aérea. La persona por momentos no puede respirar bien, estando dormida. Al momento de que no puede respirar bien, se activa el sistema nervioso simpático mientras esta persona está dormida. Y el simpático, como sabemos, causa taquicardia y vasoconstricción. Por lo tanto, el apnea del sueño, a largo plazo, no estoy hablando de que tengas apnea del sueño un día, unas horas, no. El apnea del sueño, a largo plazo, lo que va a producir es, por esta activación del simpático, un aumento de la presión arterial. Luego está el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle se produce cuando hay una estenosis de la arteria renal. La arteria renal es la que suministra de sangre a mis riñones. Entonces, el síndrome de Liddle se produce cuando se estenosa o se constriñe de manera permanente la arteria renal, por lo tanto, la sangre no puede pasar por ahí y ejerce más presión, ¿cierto? Luego está el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, lo que le dice a mi cuerpo, mediante las hormonas tiroideas, es que funcione más, que el metabolismo esté aumentado. ¿Ok? Como el metabolismo está aumentado y también la función de mis arterias, va a producir un aumento de la resistencia, mayor sangre, porque mi corazón también va a tener una actividad aumentada, voy a tener taquicardia, voy a tener, por lo tanto, una presión arterial aumentada. Entonces, dentro de la fisiopatología, ¿qué mecanismos aumentan mi presión arterial? Primero, el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia, que me lleva al aumento del gasto cardíaco. Segundo, la cafeína, los ejercicios, la cocaína, las anfetaminas que activan mi sistema nervioso simpático, todo lo que activa el sistema nervioso simpático va a aumentar la presión arterial. Cuarto, el aumento del volumen circular efectivo, ¿ok? El volumen circular efectivo es ese volumen que está dentro de nuestro vaso sanguíneo, volumen sanguíneo, que realmente va a perfundir a mis órganos, ¿ok? Volumen circulante efectivo. Luego las arterias endurecidas, producto de la edad, pero la edad es un factor de riesgo no modificable que contribuye a la hipertensión idiopática, ¿ok? ¿Por qué las personas de mayor edad tienen más riesgo de hipertensión? Porque recuerden que con el paso de los años, todos los alimentos que consumimos, ricos en grasa, esta grasa se va a almacenar alrededor de mis arterias, ¿ok? Poco a poco. Y se van a formar estas placas de grasa que se llaman placas de ateroma. Como son placas de ateroma que están alrededor de mis arterias, por lo tanto, ejerce una resistencia hacia la sangre que pasa por ahí, ¿ok? Bien. Luego tenemos a la clínica de hipertensión, o sea, la clínica hipertensiva. Es decir, si soy una persona hipertensa, ¿qué síntomas tengo? ¿Qué signos ve el médico en una persona hipertensa? No al medirle la presión arterial, ojo, sino qué síntomas ve o qué síntomas refiere el paciente. Durante años de la vida de un paciente hipertenso, no es asintomático, no siente la hipertensión, ¿ok? En la mayoría de los casos es asintomático. Y por eso a la hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, porque llega a causar la muerte, pero ya cuando tienes 10 años o más años siendo hipertenso, no te das cuenta. Se le llama el asesino silencioso. Entonces, cuando ya se vuelve sintomático, después de 10 años, 15 años que eres hipertenso, estos síntomas
son los siguientes. En los riñones, a ver, que se amplíe la imagen, ahí está. Bien, en los riñones lo que se va a producir es, como esta hipertensión está afectando también a mis arteriolas renales, por ejemplo, la arteriola glomerular aferente, lo que va a producir es un síndrome nefrótico, que se caracteriza porque la orina del paciente va a tener rastros de sangre, ¿ok? Se le conoce como hematuria. Hemato viene de sangre. Hematuria viene de orina con sangre, ¿ok? Entonces eso es lo que se va a producir en estos pacientes, ¿ya? Bien. Luego están las complicaciones por alteración en el corazón. Como al corazón, la arteria aorta tiene una gran resistencia, ¿no? Hay un aumento de la postcarga, o sea, la resistencia a la salida de la sangre, el corazón se va a hipertrofiar, el ventrículo se va a hipertrofiar. Como están viendo aquí, si este es el ventrículo y esta es la arteria aorta, como la resistencia es mayor, la sangre no puede salir normalmente, entonces el ventrículo se hace más grande para inyectar con más fuerza en sangre. Eso quiere decir que se va a hipertrofiar, pero no es una hipertrofia por las puras, porque se le ocurrió al ventrículo, es una hipertrofia que compensa este aumento de la resistencia de la arteria aorta, o sea, es un aumento de la postcarga, ¿cierto? Que es después de la inyección. Entonces, recuerden que cuando mis cardiomiocitos se hipertrofian, ya dejan de distenderse adecuadamente, porque están tan grandes que ya están tan apretaditos entre ellos que cómo se van a relajar adecuadamente para dejar que la sangre ingrese al ventrículo, ¿cierto? Ya el espacio por donde va a pasar la sangre es muy pequeño. Entonces disminuye la distensibilidad, o sea, disminuye la capacidad de relajarse para recibir más sangre en el ventrículo. Como deja de recibir sangre, por lo tanto va a llegar un punto en el que la cantidad de sangre que va a bombear va a ser muy poca. Y como la cantidad de sangre que bombea va a ser poca, voy a tener menos sangre que irrigue a mi propio corazón. Como a mi corazón no le va a llegar oxígeno, ¿no?, por la sangre, va a haber muerte de mis células cardíacas, ¿no? A esta muerte de células cardíacas, debido a la falta de oxígeno, porque hay menos sangre que se está bombeando por la pérdida de la distensibilidad, se le conoce como infarto miocárdico o infarto cardíaco. No es un infarto o una muerte de mis células musculares cardíacas. Otra cosa que nos puede producir, que ya lo hemos visto en una clase anterior, es un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Una ruptura de un vaso sanguíneo producto de la gran presión que tienen estas arterias muy pequeñas. Otra cosa es la retinopatía hipertensiva. Esto ocurre cuando hay una ruptura de los vasos sanguíneos por la hipertensión, pero es un vasito sanguíneo que está irrigando la retina. Entonces, causa pequeños focos de hemorragia en mi retina, que va a producir que la persona tenga visión borrosa. Esa es la clínica, pero esa es la clínica ya después de que la persona tiene años siendo hipertensa. 10, 15 años de hipertensión te llevan a esto, a un infarto de miocardio, a un ACV, a una alteración renal, a una alteración ocular, una retinopatía hipertensiva, pero es después de años y años. ¿Ok? Recuerden que la mayoría de los casos son asintomáticos. Lo que está a la izquierda es algo que les van a preguntar mucho en sus clases de fisiopatología y, bueno, futuros cursos más avanzados. Es acerca de la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva hace referencia a un aumento brusco, repentino, es una crisis de la hipertensión, perdón, de la presión arterial. La presión arterial normal para una mujer es de 90 sistólica y sobre 60 diastólica. En un hombre puede ser un poco más y se pone como límite máximo para una presión, para considerar una presión como presión arterial normal, 120 sobre 80, pero es el límite máximo. Cuando ustedes miran a sus pacientes en el hospital,
no van a tener 120 sobre 80. Un varón, bueno, hace poco que le medí a un señor en mi rotación, 110 sobre 71, 72 más o menos. ¿Ok? Una mujer, sí, 90 sobre 60. 120 sobre 80 no es el valor que deben tener las personas para considerarse presión normal. No, es el límite máximo o el número máximo que se considera como presión normal. ¿Ok? En un mundo muy ideal encontrarán un paciente con 120-80, como menciona la literatura, y estaría en el límite máximo de lo normal. Bueno, luego viene la presión arterial elevada, la presión arterial grado 1, grado 2, y luego viene la crisis, ¿no? Un aumento excesivo y repentino de la presión arterial. Esta clasificación, chicos, va a variar y les va a causar confusión cuando busquen información para sus trabajos. Sí, va a variar. ¿Por qué? Porque existen dos entidades que clasifican a la hipertensión arterial. Una es la AJA y la otra no recuerdo cuál es, creo que es la MIJA. La europea, ahí está, la europea. La AJA es la guía americana y la otra, la europea, bueno, Europa. La AJA tiene estos valores. La europea cambia un poquito, nada más. Es ideal que sepan los dos. Y que, bueno, en el hospital en el que atiendan o donde realicen sus rotaciones se adapten a qué guía están usando ellos. Pero en general se considera crisis hipertensiva cuando es sobre 180 sistólica y 120 diastólica. ¿Ok? Cuando encuentran esta medición en sus pacientes, ustedes dicen, tengo aquí un caso de crisis hipertensiva. Si ustedes observan que esa hipertensión genera daño en mis órganos, por ejemplo, la persona tiene visión borrosa porque ha tenido una hemorragia a nivel de la retina, o la persona tiene síntomas de un ACV hemorrágico, o la persona tiene dolor opresivo, tiene dolor en el pecho de tipo opresivo que se irradia a los hombros, se irradia al brazo, eso significa que ha tenido, o bueno, es sugestivo de un infarto. Por lo tanto, aquí a esta crisis hipertensiva, como tiene manifestaciones en otros órganos, es decir, está afectando mis otros órganos, a esta crisis yo la conozco como emergencia. ¿Por qué emergencia? Porque es una situación de vida o muerte que requiere atención inmediata, atención médica inmediata. Esa es una emergencia hipertensiva. Cuando esta crisis hipertensiva me está dañando mis órganos y ese daño de órganos se está evidenciando, ya sea como ACV, ya sea como síndrome nefrótico, ya sea como un infarto miocárdico, ya sea como una visión borrosa por retinopatía. En cambio, urgencia es cuando no se evidencia daño o lesión de órgano blanco, es decir, el paciente está muy tranquilo, está hablando, está conversando, está lúcido, no tiene ninguna otra manifestación, pero su presión está 180 sobre 120 o más. Crisis hipertensiva, pero de tipo urgencia, es decir, no necesito atenderlo inmediatamente. Estos son algunos datos epidemiológicos respecto al diagnóstico. Bueno, el diagnóstico no se hace solo con una medición, se hace con dos mediciones en diferentes momentos, ¿ok? En diferentes días. Ahí mencionan, por ejemplo, al menos 2 semanas de diferencia. Bien. Es importante buscar la causa de la hipertensión. Bueno, si viene un adulto mayor, no, obviamente es la edad, o bueno, lo más probable es la edad. En cambio, en un adulto joven sí hay que buscar una causa específica, es decir, que sea una hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, en un joven puede ser que se trate de una estenosis de la arteria renal, lo que conocemos como síndrome de Liddle, que les puse hace un momento. O, por ejemplo, si es un paciente adulto, puede ser un feocromocitoma, ¿no? Un pequeño tumor benigno de estos feocromocitos que producen catecolaminas. O, por ejemplo, puede ser por un gigantismo o puede ser por un hipertiroidismo. Perdón, acromegalia, no gigantismo, acromegalia o puede ser por un hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, siempre buscar la causa.
pide un perfil lipídico para ver cómo está el colesterol. Lo que nos va a hacer sospechar, si el colesterol está alto, nos va a hacer sospechar de que la persona tiene placas de grasa, placas de ateroma en sus vasos sanguíneos, que están aumentando la presión arterial. Bien. Respecto al manejo, lo más eficiente para disminuir la presión arterial es perder peso. Está demostrado científicamente, es basado en estudios. Esto es lo que menciona la bibliografía, que es lo que más disminuye la presión arterial. Luego está el abandono de alcohol en las personas que sí consumen, porque el alcohol también aumenta la presión arterial. Luego está la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos, bajos en grasa y fibra. Lo que menos baja la presión arterial es el ejercicio. Contribuye, sí contribuye, pero es uno de los factores que, como ven acá, está último en la lista. Eso no quiere decir que no sea importante, sí es importante, pero respecto a los demás es el que menos contribuye, respecto a los demás, ojo. Lo ideal es apoyarse de todos, ¿cierto? No vas a perder peso, pero a la vez consumir alimentos ricos en sodio. Bien. Y bueno, respecto a la epidemiología, la presión arterial, es importante que se diagnostique a tiempo. Como les mencioné, se conoce como el asesino silencioso porque no nos damos cuenta que tenemos hipertensión arterial hasta que se presentan las complicaciones a nivel cardíaco, infarto, a nivel cerebral, un accidente cerebrovascular isquémico, perdón, hemorrágico, tenemos visión borrosa. Por eso se conoce como el asesino silencioso. Entonces, si ustedes tienen familiares, si ya tienen en casa un tensiómetro, incluso un pulsioxímetro para medir la frecuencia cardíaca y la saturación, midan a sus familiares la presión arterial. Estas son algunas preguntas acerca de epidemiología, pero lo que más me interesa es esto. Ok, por favor, todos muy atentos. Miren, aquí nos preguntan, ¿cuál de los siguientes es un factor de riesgo de hipertensión no modificable? La historia familiar, ¿no? Que en antecedentes familiares tengas a un padre, madre, que sea hipertenso, ¿no? Los modificables son, por ejemplo, fumar, padecer diabetes, dieta alta en sodio, la obesidad. Esos son modificables. Luego está, ¿cuándo determino que es una crisis hipertensiva? 180/120. Y recuerden siempre, les van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Es la presencia o ausencia de daño de órgano blanco o órgano diano. ¿Cuál es la siguiente causa de hipertensión? Porque aumenta la catecolamina, feocromocitoma, un tumor de los feocromocitos, o células cromafines, como dijeron hace un momento. Luego está, ¿cuál de las siguientes es una causa cardiovascular de hipertensión? La coartación de la aorta, que justamente a la universidad, a nuestra Universidad de San Martín, fue hace unas semanas un chico que tiene, me olvidé el nombre de este síndrome, síndrome de Marfan, ahí está. El síndrome de Marfan es una alteración colágeno, ¿cierto? Pueden tener también una alteración a nivel de, perdón, me estoy confundiendo, Marfan es de las fibras elásticas. Entonces pueden tener una alteración a nivel de la aorta. ¿Okay? Bien, aquí también, ¿qué causa hipertensión relacionada a la hormona de crecimiento? La acromegalia. ¿Qué afirmación sobre la epidemiología es correcta? La tasa es más alta en afroamericanos. Esto es un dato epidemiológico muy, muy importante. ¿Qué afirmación sobre la epidemiología es correcta? Bueno, que se está repitiendo. ¿Cuál de las siguientes no es una complicación de la hipertensión no controlada? Bueno, insuficiencia renal, o sea que mi riñón no pueda producir orina adecuadamente porque la presión en mis arterias está tan elevada que no le llega adecuadamente
sangre para filtrar mis riñones, insuficiencia renal. Fibrilación auricular, ¿por qué? Porque el corazón no está latiendo a un ritmo normal. Fibrilación auricular es una alteración del ritmo de mi corazón. ¿Y por qué puede ser esta fibrilación auricular? Por un infarto. Se infarta una parte de mi músculo cardíaco y como es el músculo cardíaco el que necesita contraerse rítmicamente, por lo tanto, esta región infartada no contribuye a la contracción rítmica y lo que tengo, por el contrario, es una arritmia, ¿no? Un tipo de arritmia es la fibrilación auricular. Existen otros tipos de arritmia que lo van a estar más adelante. Y el infarto de miocardio que sí son, ¿no? Carrera, eso, ignoremos. Ya. Otra causa neurogénica de la hipertensión es el apnea del sueño. No se olviden, es muy importante. No recuerdo si las personas con apnea del sueño roncaban o no roncaban, pero lo que sí sé del apnea del sueño es que como la lengua está caída, no, para atrás, y tienes estos periodos de apnea, o sea, de no respirar, y se activa el simpático, ¿no? Para decirle a tu corazón que se contraiga con más, fuerza, con más ritmo, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la vasoconstricción. Lo que sí se del apnea del sueño, por esta activación del simpático, es que la persona se despierta de manera repentina, porque siente que le falta el aire, y luego vuelve a dormir. Y cuando se despierta por la mañana, siente que no ha descansado bien. Y las personas que viven con ella o con él saben que se despierta de manera repentina por las noches. Entonces esto es sugestivo de una persona que padece de apnea del sueño, que sí tiene tratamiento o manejo más que tratamiento. Ya. A ver, acá hay algunas preguntas más, pero estas son más de epidemia. Por ejemplo, acá les preguntan, ¿cuál de los siguientes factores del estilo de vida no está asociado con la hipertensión? Sí está asociado obesidad, consumo excesivo de alcohol, dieta rica en sal, dieta baja en fibra y alta en grasas. Lo que no está relacionado es actividad física excesiva, obviamente. Y aquí preguntan, ¿cuál de las siguientes intervenciones en estilo de vida es menos probable que tenga un efecto sobre la hipertensión arterial? Dejar de fumar, ¿cierto? Acá vimos que los más importantes son baja de peso, dejar de consumir alcohol, dieta DASH, dieta hiposódica y ejercicio. Bien, entonces ahora vamos con fisiopatología del dolor. Fisiopatología del dolor es un tema muy, muy interesante. ¿Dónde estás? Ya. Y es un tema muy sencillo. Y en esta oportunidad les traje un resumen porque me han estado preguntando al privado, Brigitte, ¿cómo estudio? Brigitte, es mucha información. Brigitte, los doctores, quizá como tienen mucha experiencia y mucho conocimiento, nos dan mucha información, pero no está de manera ordenada. Entonces no saben, como recién están llevando el curso de fisiopatología y son de repente conceptos nuevos, no saben cómo ordenar la información. Entonces aquí les muestro uno de mis apuntes en la página RemNote, en el que ordeno la info para el tema de dolor y cefalea y que ustedes se puedan guiar y así puedan estudiar no solo para fisiopatos, sino también para farma. Entonces, aquí vamos a ver. A mí me gusta comenzar con generalidades. Y bueno, en generalidades yo siempre coloco la definición o coloco algún concepto de ciencias básicas, como por ejemplo histo, anato. Entonces, para hablar de fisiopatología del dolor, yo tengo que conocer cómo defino el dolor, o sea, qué es. Yo no me voy a poner a estudiar, ya, el dolor, esta es la vía del dolor, así es, ¿no? Como podemos sentir el dolor, pero si no sé cuál es la definición básica. Entonces, el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable. Ese es el dolor. Bien. Luego está la clasificación del dolor. Clasificación, pero existen varias clasificaciones. Ya, aquí vamos a ver algunas. Clasificación del dolor de acuerdo al tiempo de respuesta. Quiere decir, en qué momento capto este estímulo desagradable.
puede ser un dolor agudo. O sea, es un dolor que surge por un estímulo, ¿no? Como respuesta inmediata. ¿No? Es una respuesta inmediata a un estímulo y esta respuesta, esta sensación que te genera es desagradable, es el dolor. ¿Ok? Entonces surge como respuesta inmediata de los nociceptores para la protección biológica a nivel del tejido lesionado, porque responde a estímulos químicos, mecánicos, puede durar minutos, semanas a 3 meses. ¿No? Por ejemplo, el dolor que te causa una caída, por ejemplo. ¿Ya? Crónico. Un dolor crónico es un dolor que se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Puede estar asociado a una enfermedad. Por lo general se habla de dolor crónico cuando este dolor está presente por más de 3 meses. El dolor crónico es malo. ¿Por qué? Porque el dolor agudo tiene una finalidad de protegerte, una finalidad protectora. Eso quiere decir que si tú sientes dolor en alguna parte de tu cuerpo en ese momento, te alerta a ti, ¿no? Tomas conciencia al respecto y cambias de posición, ¿no? O por ejemplo, relajas ese músculo. O por ejemplo, evitas que alguien toque esa parte de tu cuerpo porque sabes que te causa dolor, ¿cierto? Ese es un dolor agudo. Tiene una finalidad protectora. En cambio, el dolor crónico no tiene esa finalidad protectora, ¿ok? Está, como les mencioné, asociado a una enfermedad. Bien. Luego, respecto a la velocidad de instauración, puede ser un dolor súbito, o sea, repentino. Por ejemplo, esto lo van a ver también en fisiopato, ustedes saben que para que mis pulmones puedan tener esta función principal de la hematosis, del intercambio gaseoso, es importante que a mis pulmones les llegue sangre, ¿cierto? Sangre que le manda el corazón. Recuerden que la arteria aorta tiene sus divisiones, ¿no? Le llega sangre al corazón y todo. Ya, si hay una obstrucción a nivel de mis arterias pulmonares, ¿ok? Si hay una obstrucción, perdón, de mis venas pulmonares, porque recuerden que las arterias salen del corazón, ¿no? Ya. Aquí, esta obstrucción se puede ser producida por un émbolo o por un trombo, por ejemplo, y como es una obstrucción repentina, lo que va a producir en el pecho del paciente va a ser un dolor repentino, un dolor súbito. Entonces, por lo general, estos casos en los que se trata de un émbolo o trombosis pulmonar, lo que te describen es que el paciente de manera súbita siente un dolor en el pecho y falta de aire. Si no le llega sangre a mis pulmones, ¿cómo va a producirse la hematosis? ¿Cierto? Entonces le falta el aire súbito. En cambio, un dolor gradual se produce, por ejemplo, cuando tienes una infección, de repente en el tobillo, no sé, o tienes un pequeño tumor que está creciendo en una parte de tu cuerpo y te duele aumentando la intensidad conforme pasan los días, ¿cierto? Primero te duele poco y no le haces mucho caso, pero conforme pasa el tiempo ya aumenta la intensidad del dolor. Ya. Uy, ¿qué pasó acá? Uy, ya bueno. Luego, de acuerdo a su origen, el dolor puede ser nociceptivo o también llamado dolor inflamatorio, puede ser un dolor neuropático. Neuropático es el dolor que se produce por daño a los nervios. Y nociceptivo es un dolor que no tiene que ver con que se dañen los nervios, sino tiene que ver con que se daña un tejido, ¿ok? Otro tejido, que no sea el nervioso. Bien, ya se imaginarán entonces que el dolor neuropático, como es directamente lesión nerviosa, es un dolor mucho más intenso, incluso que tiene características muy diferentes. Un dolor neuropático, por ejemplo, puede ser un dolor acompañado de una quemazón. Y aquí comenzamos con el dolor nociceptivo, que comienza de la siguiente forma. Tenemos un estímulo que genera lesión en nuestra piel, por ejemplo.
se liberan sustancias que van a estimular el dolor, ¿no? Y estas sustancias van a ser recepcionadas por los nervios, por receptores del dolor, se llaman nociceptores. Esta información se va a ir a través de los nervios hacia el sistema nervioso central, hacia mi médula espinal. La médula espinal va a enviar esta información hacia el cerebro, donde esta se va a consolidar y se va a tener como... Ya. Entonces, esta es otra imagen, bueno, es la misma vía, pero explicado con un mayor detalle, ¿no? Y separando dónde estaría el estímulo que causa la inflamación, ¿cierto? Esta llegada de células del sistema inmune. Estas sustancias, como por ejemplo la sustancia P, la prostaglandina, la serotonina, la acetilcolina, son recepcionadas por los nociceptores y la información se va al sistema nervioso central, como estamos viendo aquí, y se consolida a nivel de la corteza cerebral. Bien, entonces, se produce por la lesión de tejido que no es nervioso, no es tejido nervioso, y se activan los nociceptores. Puede ser un dolor que se produce en el músculo, un dolor en mis articulaciones, un dolor en mis órganos, un dolor en mi piel, un dolor somático. ¿Qué son los nociceptores? Son receptores sensoriales que diferencian un estímulo inocuo de otro que es nocivo, y que se encuentran estos nociceptores en las terminaciones nerviosas libres de fibras aferentes sensoriales. Luego, clasificación según el tipo de estímulo. Este estímulo puede ser térmico, puede ser mecánico o puede ser... Su mismo nombre ya nos indican de qué tipo de estímulo se trata. Y esto es lo de integración de estímulos, o sea, es básicamente cómo funciona, ¿no? El estímulo o el transmisor, según el receptor, se activa el nociceptor manda una señal a través de este axón de la neurona, que se transmite a través del axón, y que llega esta información al sistema nervioso central. ¿Cuáles son estos estímulos? Es la bradicinina, la prostaglandina, la sustancia P, el glutamato, la serotonina, por ejemplo. Existe a nivel del sistema nervioso central inhibidores, es decir, sustancias que luego de que este estímulo activa los nociceptores, luego de que ya actúe en tu cerebro, señalizas o captas esta información como un estímulo doloroso, luego de que pasa eso, tu sistema nervioso central debe frenar ese estímulo, o sea, debe inhibirlo. No vas a sentir dolor toda tu vida. El dolor bueno, el dolor protector, es agudo. Entonces, existen también los transmisores inhibitorios. O sea, el dolor, ya esos transmisores, neurotransmisores que inhiben esta señal de dolor, los opioides, los colinérgicos, acetilcolina, por ejemplo, y el GABA. ¿Okay? Bien. Esta es la vía ascendente. La vía ascendente es esa vía que les había comentado, ¿cierto? Que lleva la información a nivel de cerebro. Específicamente la vía espinotalámica. Bien, pero respecto a la corteza cerebral, no es, como dice ahí, una área de mi cerebro que va a dar como dolor, sino que son varias áreas de mi cerebro. Luego está el dolor somático. El dolor somático, bueno, que es dado por mis nociceptores, se produce un área localizada, ¿no? Que recibe este estímulo. Por ejemplo, cuando tienes una infección a nivel de la rodilla o a nivel de una articulación. Luego está el dolor visceral, dolor que procede de los órganos del cuerpo. Uy, creo que no está bajando. Ya, ahí está. El dolor visceral procede de las vísceras del cuerpo, como les estaba comentando, y se clasifica de acuerdo a su intensidad. Por ejemplo, si es un dolor que solo está ocurriendo a nivel del estómago, es un dolor bien localizado. Pero si es un dolor que lo sientes en todo el abdomen,
no lo puedes localizar bien, no puedes señalar con tu dedo bien dónde sientes el dolor, en ese caso se llama dolor difuso. ¿Ok? Bien. Según la etiología, ¿por qué siento este dolor en mi abdomen? ¿Por qué siento este cólico? Ah, siento este cólico porque el dolor viene de una víscera hueca, ¿ok? De una víscera hueca, como por ejemplo el útero. ¿Por qué siento como una acidez o un ardor acompañado del dolor? Porque es un estímulo químico. Luego, la isquemia también me puede producir dolor, o sea, que se muera un tejido de mis órganos, por ejemplo, que se muera tejido intestinal por un infarto intestinal produce también dolor. Luego, el dolor no nociceptivo, o sea, el que no tiene que ver con los nociceptores, que tiene que ver con los nervios, es el dolor neuropático. Este dolor neuropático es resultado de una lesión de una neurona que forma parte de la vía del dolor. ¿Ok? Y se caracteriza porque es un dolor más intenso que el dolor nociceptivo e incluso se acompaña de esta característica de ser un dolor quemante, ¿okay? De sentir una quemazón en esa parte del cuerpo. Puede ser una alteración de un nervio periférico, por ejemplo, del miembro superior, o puede ser una alteración de un nervio o un daño en un nervio del sistema nervioso central. Bien. Dolor nociplástico es cuando hay dolor sin que haya un daño, sin que haya un daño tisular real, como por ejemplo las fibromialgias, los dolores musculares, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable. Y bueno, el dolor psicógeno, que es un problema en la percepción del dolor, o sea, ya es algo que tiene que ver con las funciones mentales. O sea, a nivel de mi corteza cerebral hay una alteración de neurotransmisores que me llevan a percibir dolor, a sentir dolor, cuando en realidad no hay ningún estímulo. ¿Ok? Bien. Luego aquí están las características del dolor que les comentaba. Y cuando ustedes entren a Medicina 1, ahí, a sus rotaciones, les recomiendo que le hagan muchas preguntas a un paciente que les dice, tengo dolor. Ustedes pregunten, ¿cuándo comenzó ese dolor? ¿Qué otros síntomas se acompañan a ese dolor? ¿Cuál es la característica o el tipo de dolor que tiene? ¿Es cólico, o sea, es un retorcijón? ¿O es constrictivo, opresivo? O sea, siente que un elefante está parado sobre su pecho, sobre su abdomen, o sea, le oprime, le comprime. Siente que es un dolor tipo punzante. Siente que es un dolor urente, o sea, quemante, lo que le habíamos comentado que era el dolor característico del dolor neuropático. Y así hay muchos tipos de dolor, ¿no? Por ejemplo, el dolor sordo es el dolor crónico que tienen las personas que padecen neoplasia. Bien. Algunas manifestaciones, por ejemplo, la hiperalgesia. Es cuando algesia viene de sensibilidad, hiper viene de mucho. Entonces, hiperalgesia hace referencia a cuando los nervios están hipersensibles, o mejor dicho, los receptores están hipersensibles, y por lo tanto, el dolor, por más poco estímulo que se tenga para causar dolor, estos nervios, este poco de estímulo lo interpretan como si fuese mucho, ¿no? Están muy sensibles. Entonces se produce la hiperalgesia. Por ejemplo, el aumento de la sensibilidad de la piel quemada por el sol, ¿cierto? Tenemos un aumento de la sensibilidad al dolor porque la piel está quemada. Claro, en una quemadura grado 1. Lo del herpes zóster, este sería un dolor neuropático, porque el herpes zóster se produce cuando hay un virus, el virus del herpes zóster, que está afectando a los nervios. ¿Okay? Luego, síndrome de Brown-Sequard es cuando la mitad de mi médula espinal se diseca, o sea, se corta, se lisa. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Es una hemisección medular. ¿Ok?
Entonces, obviamente, te va a dar todo tipo de alteraciones, alteración motora, te va a dar alteración de la sensación del dolor, incluso va a haber una alteración en la sensación del calor, del frío. Con esto terminamos dolor y ahora vamos a las cefaleas. Cualquier pregunta, chicos, saben que me la pueden hacer. Con cefalea. Ya, los voy a poner desde acá. Espero que les esté ayudando. Esa patología de las cefaleas. Lo que ya lo pueden ver. ¿Sí? Disculpa. No se escucha, creo que se apagó tu micro. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ay, genial. Gracias, Britney. Disculpe. Bueno, lo que les estaba comentando es respecto a la fisiopatología de la cefalea o dolor de cabeza, es que es más frecuente en las mujeres y que un concepto previo que debemos recordar es el de la nocicepción. Nocicepción significa la respuesta fisiológica que se produce cuando hay transmisores o estímulos del dolor que son recepcionados por receptores nociceptivos, ¿cierto? De mis neuronas. Bien, estos son algunos mecanismos, pero que lo vamos a ver más en fisiopatología. ¿Cuáles son las estructuras a nivel de la cabeza que me producen dolor? Pueden ser, por ejemplo, el cuero cabelludo, pueden ser mis mismas arterias que me producen dolor, puede ser la hoz del cerebro. Estructuras extracraneales que me pueden producir dolor de cabeza son, por ejemplo, mis arterias de la circulación extracraneal, que son la arteria carótida externa y sus ramas. Puede ser tejido subcutáneo, o sea, la grasa, puede ser también el mismo hueso, puede ser la piel, etc. Ahora, ¿por qué se produce el dolor de cabeza? Puede ser porque haya distensión de un vaso sanguíneo, de una arteria. Puede ser porque haya vasodilatación de la arteria. Puede ser por compresión de la arteria. Puede ser porque se inflame una arteria o un nervio. Puede ser porque un músculo de la cabeza, un músculo del cuello, se contrae repentinamente, o sea, un espasmo. O puede ser porque ese mismo músculo de la cabeza o cuello se ha inflamado. Puede ser también porque alguna meninge, una capa que revista mi cerebro, se ha irritado, se ha inflamado. O el dolor de cabeza también se produce por un aumento de la pica. Si tenemos un aumento de la presión intracraniana, esta presión va a ejercer cierta fuerza sobre mi cráneo y eso genera dolor, también sobre los nervios, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se produce dolor de cabeza? La cefalea se produce cuando una estructura sensitiva dolorosa de la cabeza o el cuello es estimulada. ¿Y cuáles son estas estructuras? Principalmente músculos, nervios, vasos, meninges, que ya les he mencionado. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Aquí está. La clasificación de la cefalea es cefalea primaria o cefalea secundaria. Cefalea primaria, igual que hipertensión primaria, es una cefalea idiopática.
quiere decir que no se atribuye a otro trastorno. O sea, no hay una causa aparente. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los tipos de cefalea idiopático primaria? Son la migraña, la cefalea tensional y la cefalea del trigémino o autosómica. ¿Ok? Esas son las que deben recordar siempre. La migraña se produce o se caracteriza, la reconozco, porque la migraña es unilateral. O sea, la migraña tú la sientes solo en un lado de la cabeza. Es pulsátil, o sea, sientes que te palpita ese lado de la cabeza. La intensidad es moderada a grave, o sea, es muy poco frecuente que sientas un dolor de cabeza tipo migrañoso y que sea leve, o sea, que sea muy suave. ¿Okay? Se agrava cuando hago ejercicio o cuando estoy moviendo la cabeza. Y por lo general tiene asociación con historia familiar, o sea, alguien más en tu familia padece de migraña. ¿Okay? Es más frecuente en mujeres. ¿Cuál es la fisiopatología? Es que hay una hiperreactividad nerviosa, o sea, los nervios de esa zona están hiperactivos, hiperexcitados. Las descargas eléctricas son mayores. Otra explicación fisiopatológica es que hay una vasoconstricción, obviamente los vasos sanguíneos a esa zona, y luego una vasodilatación. Esto alterna, vasoconstricción, vasodilatación, repentino. Y eso te hace sentir los latidos a nivel de la cabeza. Luego, la migraña puede tener un aura o no puede tener un aura. ¿Qué es la migraña con aura o sin aura? El aura son esas manifestaciones, esas sensaciones que uno tiene antes de un evento. Por ejemplo, aura puede ser que tengas alguna sensación de malestar en tu cuerpo justo antes del dolor de cabeza. O un aura puede ser que tengas visión borrosa justo antes del dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, la migraña con aura tiene síntomas visuales, por ejemplo, ves borroso o ves una imagen distorsionada, o sensitivo. Sientes que algo malo va a pasar, por ejemplo. Sin aura, bueno, no tienes ninguna de esas sensaciones previas a la cefalea, y esta es la migraña que ocurre más comúnmente, sin aura. Bien. ¿Cuáles son las fases en las que ocurre la cefalea migrañosa? Es que hay un pródromo. Pródromo quiere decir síntomas inespecíficos asociados a una patología, en este caso la cefalea. No, por ejemplo, un pródromo que ocurre horas o días antes. Luego recién viene la cefalea y luego, cuando se va la cefalea, fase resolutoria. ¿Cuál es el tratamiento de la cefalea? Son analgésicos, antiinflamatorios como los AINES o antieméticos. Luego está la cefalea tensional. Cefalea tensional hace referencia a el excesivo dolor a la palpación en la musculatura pericraneal, que hay alrededor de todo el cráneo. Es predominantemente también en mujeres, es un dolor lento y progresivo, es bilateral a ambos lados, sientes que te aprieta la cabeza y sientes el dolor en forma de banda. Es desencadenado por el estrés y también por la deshidratación. Por ejemplo, el golpe de calor que ocurre en estos meses, ¿cierto? Por el excesivo calor, nos lleva a la deshidratación, porque sudamos, perdemos líquido, encima no tomamos agua, y tenemos la lengua seca, las mucosas secas. Entonces aquí, esta deshidratación nos puede llevar a una cefalea tensional. ¿Cuál vendría a ser el manejo de la cefalea tensional por deshidratación? Hidratarnos. Tomar mucho líquido antes de salir de casa o incluso en la calle para evitar deshidratarnos por el calor. Y luego está la cefalea en racimos. Cefalea en racimos quiere decir que además de que el dolor es solo en una parte de mi cabeza, el dolor afecta mi ojo. Siento dolor sobre el ojo y en el ojo, solo en un lado. Y además puede tener asociado una sintomatología nasal, o sea, puedo tener síntomas nasales como rinorrea,
puedo tener congestión nasal, puedo lagrimear mucho, puedo tener miosis, contracción de la pupila, puedo tener caída del párpado, o puedo tener edema en el párpado. Este es un cuadro comparativo de los 3 tipos de headaches o dolores de cabeza. Este es en racimo. Cluster significa racimo. Migrañoso y tensional. El único que es bilateral, o sea, alrededor de todo el cráneo, es tensional. Los que más predominan en mujeres son el migrañoso y el tensional, como les había dicho. Y el que es en racimos, en hombres. Otra cosa más es que el que es en racimos es periorbitario, nunca se olvide. El migrañoso es pulsante. En cambio, el tensional siente una gran presión en forma de banda. Síntomas asociados al de racimos, lagrimeo, rinorrea, tos, hipnosis, anhidrosis, migraña, fotofobia, puede ser con o sin aura, puedo tener náuseas. Y bueno, luego están las secundarias. Las cefaleas secundarias son las que se atribuyen a algún trastorno en el sistema nervioso y por lo tanto por ese trastorno me duele la cabeza. Por ejemplo, una inflamación de las meninges. Se inflama la meninge y la irritación me genera dolor de cabeza. Pero ¿cómo sé que es una meningitis? Porque también la nuca del paciente va a estar rígida. O sea, tú le agarras el cuello a ese paciente y lo quieres mover, vas a sentir no un cuello, sino vas a sentir como si fuese una piedra, porque va a estar muy duro, se va a resistir mucho el movimiento. Va a tener también fiebre. Por meningitis, inflamación de la meninge. Por una hemorragia subaracnoidea también puedes tener un dolor, pero obviamente va a ser un dolor sin fiebre, porque es una hemorragia. Cuando lo sospecho, cuando el paciente tiene un trauma reciente, un traumatismo. Luego, un tumor cerebral también me produce dolor, pero especialmente en las mañanas, que mejora al sentarse, y es un dolor crónico. Es decir, no es un dolor de hace unos minutos cuando tuve un accidente, así como es una hemorragia subaracnoidea. No es un dolor que se acompaña de fiebre y dura algunos pocos días o unas pocas horas, sino es un dolor crónico, es dolor de cabeza por tumor cerebral. Luego, la arteritis temporal, o sea, una inflamación de la arteria temporal, también me produce dolor, pero se caracteriza por claudicación mandibular. Otra cosa es el traumatismo encefalocraniano, no un trauma, por abuso de drogas. Y otro es neuralgia del trigémino. Es un dolor neuropático, ¿ok? Pero que ocurre a nivel de la cabeza por afectación del nervio trigémino. Bien. ¿Cómo organizo estos apuntes? Bueno, acá los cierro y organizo de acuerdo a lo que quiero estudiar, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tengo 3 tipos de cefalea primaria, migraña, tensional, y esto está dentro de la primaria, bueno, luego está la secundaria, y ambos son tipos de cefaleas. Aquí está, por ejemplo, la que es en racimos, esta es la tensional y esta es la migrañosa. ¿Cierto? Bien, chicos, muchas gracias por su atención el día de hoy.